y estamos en estos momentos para conversar con uno de los integrantes de este grupo, Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP. Este colectivo peruano por la paz hace un llamado al diálogo. Alejandro Fuentes, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Por favor, dinos si encontraron ustedes un interlocutor válido, legitimado ante la posición de la población que no quiere saber nada con Dina Boluarte ni con este Congreso y ante un gobierno que no tiene capacidad absoluta de respuesta. Bueno, ese es el gran reto, ¿no? De encontrar esos interlocutores entre la población, que desgraciadamente tampoco tiene en muchos casos líderes claros, definidos, y el gobierno. Pensamos, como lo conversamos en su momento, que tanto los gobernadores regionales como en el caso de los alcaldes locales podrían apoyar en ese sentido a una necesidad claramente urgente de diálogo, porque no podemos seguir con este nivel de violencia que no solamente, bueno, se traduce en muertes, que ya es el caso extremo de la violencia, sino que también termina recortando libertades de los ciudadanos, ¿no? Viéndose afectados de diferentes maneras. Tristemente estamos en este problema por tercera vez en poco tiempo, Alejandro. Pasó con el tema de Manuel Merino, pasó con el tema de Pedro Pablo Kuczynski, pasa en estos momentos con el caso de Dina Boluarte tras la detención de Pedro Castillo en su intento de autogolpe. Estamos en un problema bastante fuerte. ¿Cómo lograr la paz social? ¿Con un adelanto de elecciones crees que puede realmente pacificarse el país y acabar con esta crisis que data ya del 2016? Bueno, el adelanto de elecciones es una parte del rompecabezas, ¿no? Pero sin reformas, honestamente vamos a terminar en más de lo mismo. Y ahí nosotros también como AGAP somos parte de la coalición ciudadana y consideramos sumamente importante hacer ciertas reformas mínimas antes de esas elecciones, y en lo personal yo veo difícil que esas reformas mínimas se puedan hacer antes del abril 2024. Todos los peruanos, o gran parte de los peruanos, no estamos de acuerdo con el Congreso que tenemos, no estamos conformes probablemente con quienes nos representan, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, pero vamos a tener más de lo mismo si no cambiamos, si no tenemos filtros distintos a los que hemos tenido en los últimos años, y para eso hay que hacer reformas. Ahora bien, la gran pregunta de muchas personas es, oye, ¿este Congreso tiene la legitimidad, las ganas, la intención de realmente hacer esas reformas mínimas? Y yo prefiero darles el beneficio de la duda, ¿no? Porque si no, honestamente, creo que en el 2024 nos vamos a encontrar en una situación muy distinta a la que estamos hoy en día. Pero Alberto Otárola desgraciadamente no suma la pacificación del país. La presidenta Boluarte con su mensaje a la nación el último viernes tampoco suma la pacificación del país. Y ustedes como el colectivo quieren sumar a la pacificación del país. En ese sentido, yo quiero tomar lo que dijo Florencia Fernández hace un instante conversando con nosotros, que de hecho lo escuchaste, Alejandro. Correr el riesgo de unas elecciones generales como estamos en estos momentos, ¿es válido para ustedes que renuncie Dina Boluarte? ¿Y es válido correr ese riesgo como peruanos de elegir lo que nos toque, pero que se vayan los que están ahora? No, en lo personal no, si no, no seríamos parte de la coalición ciudadana como gremio, ¿no? Consideramos, de nuevo, que es importante el adelanto de elecciones, pero unas elecciones que tengan reglas distintas a las que tenemos hoy en día. O sea, señores, ya nos ha ido bastante mal como para seguir repitiendo la misma receta, ¿no? Necesitamos hacer cambios en la receta para que el producto que tengamos sea uno distinto al que tenemos hoy en día. Y no creo, o sea, meter al país en una situación de inestabilidad en donde quien pasa a ser el presidente es el presidente del Congreso,
que por supuesto también va a tener un rechazo aún mayor que el que tiene Dina Boluarte hoy en día por una parte importante de la población. Entonces vamos a estar en una situación de inestabilidad aún mayor, que se va a buscar entonces tener una nueva mesa directiva. O sea, veamos por favor los problemas en los que estamos metiendo al país, ¿no? La verdad que estamos hablando de la historia de un país y creo que deberíamos tener la madurez suficiente para esperar tener elecciones en abril 2024, lo que sí poner mucha presión para que reformas mínimas se den en estos meses y podamos tener a unos mejores representantes de los ciudadanos, tanto en el legislativo como del lado del ejecutivo. Alejandro, Alejandro, o sea, no sé por qué cambiarían las cosas. Ya, Alejandro, brevemente, por favor, la iglesia, ¿por qué no se pronuncia? ¿Qué dices tú? Pero respóndeme, por favor, Alejandro, tras la pausa, ¿te parece? Para hablar como colectivo, ¿por qué la iglesia está ausente, está invisible, está en silencio absoluto? No escuchamos ni al cardenal, ni a un párroco, ni cura de pueblo, perdonen que lo diga así, diciendo, hagamos esto por el diálogo, pacifiquemos el país. La iglesia históricamente se ha puesto en el centro como interlocutor válido, no está, no existe. Y eso nos preguntamos, ¿qué está pasando? Alejandro, espéranos, por favor, vamos a la pausa, regresamos contigo para seguir conversando aquí en Exitosa Te Escucha. Pausa y volvemos. Son las 9 de la noche con 6 minutos, tercera y última hora del programa. Seguimos en la comunicación telefónica en estos momentos, en la comunicación vía Zoom, exactamente con Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, que forma parte de este colectivo Peruanos por la Paz, que está haciendo un llamado al diálogo. Alejandro, estuve leyendo este comunicado durante la pausa, el que tenemos aquí, en lo cual menciona un párrafo: invocamos a los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a que mediante sus acciones prime el Estado de Derecho, la institucionalidad y la democracia, a las nuevas autoridades regionales y municipales que contribuyan a generar plataformas de diálogo, cosa que no lo están haciendo. Es más, hay gobernadores regionales que están pidiendo que la presidenta se vaya, no suman al diálogo, sino se suman a las protestas. A la población manifestante a respetar el orden público y los derechos de los demás, cosa que tampoco está pasando. Los derechos humanos son para todos los peruanos por igual. Sin embargo, yo te preguntaba, Alejandro, por el tema de la iglesia. ¿Qué opinas, la ausencia de la iglesia? Bueno, la iglesia está formando parte de este colectivo de Peruanos por la Paz. ¿Ya? Pero coincido contigo sobre la vocería. Honestamente, habría que preguntarle a ellos directamente, ¿no? Sí sorprende un poco. En otras oportunidades han tenido un rol bastante más activo que el que vienen teniendo en estos momentos, y creo que serían otro articulador, una bisagra importante, independientemente si es evangelista, católica, que pueda ayudar a la iglesia a fomentar este diálogo que tanto urge en el país. Y disculpa que quisiera aprovechar tu espacio también. Nuestra percepción es que las Fuerzas Armadas y la policía también están siendo, avasalladas como los malos de la película, y habría que ver en cada uno de los casos realmente cómo ha sucedido. No estamos diciendo acá carta blanca, ni mucho menos para ninguno de ellos, pero creo que se están afirmando cosas sin hacer hecho las investigaciones necesarias, y hemos visto también a policías y a gente de las Fuerzas Armadas con heridas graves. Ha habido un policía que ha sido quemado vivo. Entonces hay que entender también en qué circunstancias hubo uso de la fuerza, ¿no? La cual está legalmente y constitucionalmente permitido en circunstancias extremas que se pueden haber dado en algunos casos y en otros no. Y para eso yo creo que es importante que se hagan las investigaciones y se esclarezcan las cosas antes de seguir yendo contra aquellos que, señores, son quienes nos cuidan a nosotros. Y son quienes tienen que, la responsabilidad constitucional de mantener el orden y que los derechos de todos se respeten, no solamente de unos cuantos. Ahora, Alejandro, para terminar, creo que ya suena trillada la pregunta de qué le pedirían a la presidenta Boluarte. Yo te pregunto a ti, ¿qué le pedirían o qué le exigirían desde este colectivo Peruanos por la Paz al Congreso de la República?
sobre quien pesa el mayor nivel de rechazo generalizado del país, y solamente ellos creen que están respaldados? Adelantar la legislatura para aprobar el adelanto de elecciones de una vez, porque existen dudas, ¿no? Que pueden ser válidas o no, de que en esa segunda legislatura no se vaya a aprobar, y entonces ahí sí que va a terminar ardiendo Troya de manera totalmente irresponsable. Creo que la segunda legislatura tendría que darse, no para esa votación, darse lo antes posible, y lo primero que tendría que hacer este Congreso es reafirmar las elecciones para abril 2024. Eso en el caso del legislativo. Y en el caso del ejecutivo, un mucho mayor esfuerzo para entablar canales de diálogo utilizando actores legítimos, como puede ser la Iglesia. Está el Acuerdo Nacional que se reunió, pero terminó trabándose por lo que ocurrió en Puno. Pero tiene que haber un esfuerzo mucho mayor por entablar ese diálogo, y los que somos parte de este colectivo, que esperemos que cada vez más y más agrupaciones de diferente índole, creencia, se sumen, ¿no? Trabajemos todos los peruanos por ese diálogo que nos lleve a la paz definitiva permanente. No hay caso en la historia en que la violencia haya solucionado problemas. La violencia solamente termina cargando más violencia. Y honestamente, nosotros ya somos un país bastante golpeado por diferentes factores. En el caso agrario tenemos heladas, hemos tenido problemas con fertilizantes, hemos tenido problemas con sequía. O sea, ya es un cúmulo de cosas que nosotros necesitamos con urgencia poder trabajar, poder transitar hacia los centros de trabajo, y que nuestros productos, que son productos perecibles, que se pudren, que se pierden, puedan llegar a los mercados de destino. Y en un país tan centralista, desgraciadamente, como el Perú, Lima es ese gran mercado. Si las carreteras están bloqueadas, los productos se pierden y los productores perdemos todo ese trabajo, que no es un trabajo de una semana o dos, son trabajos de meses. En algunos cultivos pueden ser de todo un año, llevándonos a los agricultores, ya muchos en la pobreza, a la extrema pobreza. Entonces, entendemos la protesta, estamos de acuerdo en muchos casos con lo que se solicita, pero también pedimos el respeto a la libertad de tránsito y de la libertad de trabajo. Alejandro, ¿y tú estás de acuerdo con que el Congreso de la República priorice el debate de la bicameralidad, priorice el debate de la reelección parlamentaria, esto como cambios con miras a las próximas elecciones? ¿Tú crees que esos son temas fundamentales para poder dar señales al país o a la población que se manifiesta de que realmente quieren hacer algo positivo? Mira, son dos medidas en las cuales yo estoy de acuerdo. Tengo mis dudas si este Congreso tiene la legitimidad para hacer esos cambios. Ya, tú estás de acuerdo. Si tú estás de acuerdo, pero la pregunta es, ¿el momento es válido? ¿Es momento de hablar de bicameralidad? Entendiendo que eso significa que esos congresistas quieren volver a presentarse, quieren volver a postular y ser elegidos. ¿Es el momento de hablar de bicameralidad y reelección parlamentaria como para pacificar el país? Mi respuesta está entre líneas. No, este Congreso no tiene la legitimidad para realizar esas dos reformas, en las cuales yo coincido, pero creo que deberíamos tener un nuevo Congreso con una legitimidad mucho mayor al que tenemos actualmente, para proponer y llevar a cabo esas dos reformas que coincido, como te digo, pero no coincido que sea el momento para hacerlas. Creo que probablemente dos que sí se puedan trabajar es, uno, aquellos que tienen sentencias por corrupción, por delitos graves. Eso sería una reforma válida que debería hacer este Congreso, y creo que eso va a ser aceptado por toda la población, ¿no? Y otra, se me fue de la cabeza, pero hay otra más que sería relevante, y creo que este Congreso la podría hacer. Las demás vamos a tener que dejarlas para otro momento, para otro Congreso. Ahora sería literalmente echarle gasolina al fuego. Así es, Alejandro Fuentes. Muchas gracias por la comunicación. Queremos paz y diálogo, por favor. Todos queremos eso.
y ojalá que la clase política entienda que es necesario que depongan sus actitudes, de imponer sus criterios para que se pueda lograr la pacificación social. Gracias, Alejandro Fuente, por la comunicación. Ha sido el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, parte integrante de ese colectivo Peruanos por la Paz, que está haciendo un llamado al diálogo inexistente.